Hola, ¿qué tal, compañeros? Nosotros les vamos a hablar un poco del deporte en la natación, la historia y la filosofía, de los orígenes, en dónde se dio. Vamos a hablar cómo se dio en los pueblos de China, Egipto, Grecia, México, Perú, Colombia, algunos otros. Un poco de las divisiones, un breve repaso nada más sobre eso, de los personajes más influyentes en este deporte y también de los récords que tuvieron y todo esto. Buenas tardes, yo soy Juan Ayala y voy a hablarles sobre la natación. Su origen se dio en la prehistoria cuando el hombre se lanzó al mar en busca de comida o para poder salvarse de alguna presa. Yo les hablaré sobre un poco de España, que la natación se implantó gracias al tesón y el entusiasmo de dos hombres tan destacados, que fue Bernardo Picarnel y Manuel Sol, que fue en el año 1907 que organizaron el primer campeonato, que fue en Barcelona, y fue a todos aquellos en esa época. En ese mismo año, después de los primeros campeonatos, Bernardo llegó a organizar un grupo de 30 muchachos quienes construyeron el Club de Natación Barcelona, y ahí es donde se dio la primera competencias oficiales en Barcelona, España. Yo hablaré sobre Holanda. Se sabe que en ese país hay un mar constituyente, un peligro permanente, pero la constancia e inteligencia de sus habitantes han conseguido dominar en provecho propio. En Holanda han destacado extraordinariamente las mujeres, si bien no han proporcionado grandes hombres famosos igual. El nivel alcanzado por ellos es muy superior a las demás naciones europeas. Es posible que eso influya a que en Holanda sea el país que más contribuye con más piscinas. Mi compañero Asa sobre la historia o los orígenes de la natación, cuando el hombre se sumergía en el agua para poder sobrevivir. En la civilización de Japón, un relator de la historia japonesa llamado Wei menciona que en la ciudad de Matsumo, entre los años 200 y 265, los habitantes se lanzaban al agua en busca de los peces sin importar la profundidad, ya que se enfocaban mucho en que era se puede decir que su alimentación principal, y tenían que poblar toda esa área del agua para poder satisfacer sus necesidades. Y en el año de 600 de la era cristiana, se aseguraba que siguiendo a los peces, también lo utilizaban como deporte. Se puede decir que quien consumía o atrapaba mayor número de peces era como un excelente atleta, y obviamente pues ya también lo utilizaban para el consumo tanto propio como de la comunidad a los que ellos pertenecían. Hablando un poco de ya años más anteriores, en Libia, en los años 9000 a.C., se tienen noticias de que la natación se utilizó ahí. Las acciones de nadadores de este tiempo se ha descrito plasmándola en las rocas y en las cuevas de Valle Sori, en el desierto de Libia. Pero en ese entonces había muchas confrontaciones y pues desaparecieron bastante de este tipo de pinturas que se tenía. Pero hay una que se encuentra en el Museum British, que está ubicado en Londres, donde se representa a guerreros que huyen perseguidos por algunos arqueros vadeando el río. O sea que los que están huyendo están en el río, donde pues evidentemente se da la natación. De igual forma les hablaré un poco en Grecia. Los relatos históricos de la antigua Grecia contienen abundantes referencias a eventos acuáticos. Como sabemos, entre los griegos era como una habilidad para los ejercicios y juegos, y fue tanta la importancia en esto que se les dio que el no saber nadar era una señal de ignorancia tan grande como el no saber leer y escribir para ellos. Sin embargo, a pesar de la cuidadosa organización de los sistemas educativos característicos de los espartanos y los atenienses, todo parece indicar que no existía una institución específica de natación. No obstante, ya sea por casualidad o por imitación, los muchachos de ambas ciudades adquirían las habilidades desde muy jóvenes. En Esparta, la natación en el río Eurotas era una de las actividades requeridas por los recursos prescritos para la educación, que los niños iniciaban a los 7 años de edad para así formarse
adecuadamente para este deporte. Bueno, lo de Rusia es, siguiendo los ejemplos de los países vecinos, decidieron ellos elevar el nivel de natación de sus jóvenes atletas, para lo cual invirtieron grandes cantidades de dinero en edificaciones de sus instalaciones para entrenar y controlar a los jóvenes para prepararlos para los mundiales y cualquier competición. Bueno, en las zonas de México, inicia ya de mucho tiempo atrás, en donde los nómadas tenían un gran impacto en lo que era la natación, ya que tenían que, para poder adueñarse de las tierras o de las zonas en las que querían pertenecer, tenían que atravesar ya sean lagos, lagunas, ríos. Entonces utilizaban a los mejores nadadores para poder comenzar a tomar toda esa zona. Obviamente también ya empezaban a implementar lo que eran las canoas, pero obviamente pues había partes en donde para poder ser identificados pues tenían que sumergirse dentro del agua y los nadadores que mayor desempeño tenían pues eran los que se utilizaban para poder iniciar pues sí, así que esa guerra para poder adueñarse. Bueno, cuando México fue fundado en Tenochtitlan, estaba formado por 3 islas, sobre las cuales se encontraba la Ciudad de México, ya sea Tenochtitlan, Tlatelolco y Nonualco. En todos estos barrios pues obviamente se encontraban grandes cantidades de agua, en donde obviamente los mejores nadadores, como repetí hace un momento, tenían que sumergirse para poder demostrar que tenían buenas condiciones y obviamente que tenían la capacidad de adueñarse de la tierra. Y bueno, posteriormente a los olmecas tenían tenían gran cantidad de personas, pero muy pocos nadadores. Por ello es que también cuando encontraron las tribus de los zapotecas, se pudieron unir y poco a poco irse adueñando de lo que eran las ciudades de México, en este caso Tenochtitlan. En Teotihuacán se encuentran grandes pinturas rupestres en donde se demuestran tanto caza como agricultura y algunas demostraciones o pinturas rupestres en donde se demuestra más bien se demuestra el tipo de lo que era la natación en ese tiempo. Ya que hablamos un poco de estas poblaciones en específico, cabe remarcar que la China es la más importante, fue en los principios donde se dio esta natación. Hablaré de 2 o 3 aspectos importantes en la historia, que en el año 1700 a.C., el emperador Chen hizo que 300 de sus abatidos se tiraran clavados a la señal de un tambor, o sea, él o alguien iba tocando el tambor y conforme iba sonando se iban tirando estos integrantes de la población. Posteriormente, Su Tung-to, que era como un informante, un escritor, informó que en el sur de China la natación se dominaba a partir de los 10 años y la inmersión al deportiva a los 15 años, o sea que desde muy temprana edad en esa cultura se implementaba lo que es este deporte o esta actividad física, ya que todavía no era tal cual un deporte. Durante la dinastía Sung, de la 10 a la 12 centurias de la era cristiana, se hizo popular en el corte de una forma de recreación llamada balance en el agua, en la cual consistía que tú te ponías de pie en una parte que se ponía en el agua, donde tú te podías poner de pie, y de ahí a partir de esa estructura tú te podías tirar clavados, y en eso consistía esa práctica que era la recreación llamada balance en el agua. Buenas tardes, compañeros y maestros. Yo les vengo a hablar sobre la natación en Estados Unidos de Norteamérica. Esto se da en el año cuando Benjamin Franklin estaba de presidente en Estados Unidos de Norteamérica. Él implementó el crawl de natación. Esto se da a utilizar 2 pelotas en las manos para los nadadores y así ellos pudieran flotar. También se da cuando
Abajo del agua implementan una figura de un apache utilizando las dos pelotas. A continuación les mostraré una imagen para que se den cuenta de lo que les estoy hablando. En Egipto también les diré lo que en natación se aconteció. En Egipto se dio la cueva de los nadadores en el año 2100 a.C. Esto se da a que los cazadores o los nadadores se convierten cazadores debajo del agua a buscar peces para una competencia, y esta consiste en que el que encuentre más pescados o rescate más pescados es el ganador. Esto se da este acontecimiento se da a la reina para la búsqueda del alimento, y la reina Cleopatra obtuviera más beneficios y más popularidad. La cueva de los nadadores fue sobre las culturas prehispánicas y se da en el año 730 a.C. A nuestra época se encontró la imagen o se encontró la cueva, y en la siguiente se les mostrará la imagen.